Fabio acaba de empujar a Horacio contra la pared del pasillo y Horacio le lanzó una silla que casi le parte la cara. Esto no fue un empujoncito, no fue un juego, no fue una broma que se salió de control, fue violencia pura, fue agresión directa, fue el momento en que dos hombres decidieron que ya no iba a haber más palabras y que todo se iba a resolver a golpes frente a toda la casa. Y lo peor de todo es que nadie vio venir que Horacio, el tipo que siempre se mantiene callado, el que nunca se mete en problemas, el que juega estratégico y frío, iba a explotar de esa forma. Porque cuando esa silla salió volando por los aires, la casa entera se paralizó. Kenny tuvo que meterse en medio, Kenzo corrió a separarlos, Yoridan gritaba que pararan y las chicas no podían creer lo que estaban viendo. Esto no fue un roce, no fue un malentendido, esto fue una declaración de guerra. Y ahora la pregunta que todos están haciendo es si la producción va a expulsarlos a los dos, si van a sancionar solo a uno, o si van a dejar que esto siga escalando hasta que alguien termine realmente lastimado, porque lo que pasó en ese pasillo cambió todo. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay forma de fingir que aquí no pasó nada. La tensión que venía creciendo desde hace semanas finalmente explotó, y lo hizo de la peor manera posible. Pero para entender por qué llegamos hasta aquí, por qué Fabio decidió empujar a Horacio sabiendo que las cámaras estaban grabando todo, y por qué Horacio respondió con esa violencia que nadie le conocía, hay que retroceder un poco. Porque esto no empezó hoy, esto viene de mucho antes. Fabio llegó a esta casa con una reputación. Todo el mundo sabía quién era, todo el mundo sabía cómo se comportaba en otros realities, y todo el mundo sabía que iba a intentar imponerse desde el primer día. Y eso fue exactamente lo que hizo. Desde que entró, Fabio se posicionó como el alfa, como el que manda, como el que pone las reglas. Levantaba la voz, marcaba territorio y dejaba claro que no iba a tolerar que nadie lo desafiara. Y durante las primeras semanas funcionó. La mayoría de los participantes lo evitaban. No querían problemas con él, preferían mantenerse al margen. Pero Horacio era diferente. Horacio entró con otro perfil. No es el tipo que grita, no es el que busca cámara, no es el que arma show por todo. Horacio es estratégico, observador, inteligente. Se mantenía en su círculo, hablaba poco, pero cuando hablaba, la gente lo escuchaba. Y eso empezó a molestar a Fabio, porque Horacio no le tenía miedo, no lo buscaba, pero tampoco se escondía. Y en una casa donde Fabio necesita sentir que todos lo respetan, que todos lo ven como el líder, tener a alguien que simplemente no le da esa validación es un problema enorme. Los roces empezaron sutiles. Comentarios en la cocina, miradas en la sala, tensión cuando coincidían en el mismo espacio. Fabio hacía chistes pesados, Horacio no se reía, Fabio daba órdenes, Horacio las ignoraba, y cada vez que eso pasaba, Fabio se frustraba más, porque para él eso era una falta de respeto. Para él, Horacio lo estaba desafiando frente a todos, lo estaba haciendo quedar mal, lo estaba poniendo en una posición incómoda, y Fabio no tolera eso. Entonces empezó a presionarlo, empezó a buscarlo más seguido, a hacerle comentarios más directos, a intentar provocarlo para que reaccionara. Quería que Horacio explotara, quería que perdiera la compostura, quería demostrarle a toda la casa que él seguía siendo el que mandaba, pero Horacio no caía. Se mantenía tranquilo, respondía con calma, y eso volvía loco a Fabio, porque mientras más lo ignoraba, más desesperado se ponía Fabio por conseguir una reacción. Y la casa lo notó. Kylie le dijo a Celine que la situación se estaba poniendo tensa. Laura comentó con Carby que sentía que algo iba a explotar. Kenny le advirtió a Fabio que se calmara, que no valía la pena. Pero Fabio no escuchó, porque para él esto ya no era solo una rivalidad. Esto era una cuestión de ego, de poder, de demostrar quién mandaba realmente en esa casa. Y entonces llegó el día de hoy. Horacio estaba en el pasillo, hablando tranquilo con Stefano. Fabio pasó por ahí, hizo un comentario. Horacio le respondió algo que Fabio no esperaba, y en cuestión de segundos todo se salió de control. Fabio se le acercó, le gritó en la cara, Horacio no se movió, y entonces Fabio lo empujó, fuerte, con rabia, con la intención clara de humillarlo frente a todos. Pero lo que Fabio no calculó es que Horacio ya estaba harto. Horacio agarró la silla que estaba junto a la mesa del comedor, la levantó con las dos manos y se la lanzó a Fabio con toda la fuerza que tenía. Y no fue un aventón simbólico, no fue para asustarlo, fue para pegarle. La silla pasó rozando la cabeza de Fabio, se estrelló contra la pared y el sonido hizo que todos en la casa salieran corriendo hacia el pasillo. Kaeli gritó, Celine se tapó la boca. Kirby no podía creer lo que estaba viendo, porque Horacio, el tipo tranquilo, el estratega, el que nunca perdía el control, acababa de cruzar una línea que nadie pensó que iba a cruzar. Y lo más impactante de todo es que Horacio no se veía arrepentido, no se veía asustado, se veía furioso,
Tenía la mirada clavada en Fabio, los puños cerrados, la respiración agitada, y todo en su lenguaje corporal decía que si Fabio daba un paso más, iba a haber sangre. Fabio, por su parte, estaba en shock, porque él esperaba que Horacio se achicara, que agachara la cabeza, que aceptara el empujón y se fuera. Pero no. Horacio le respondió con todo, y ahora Fabio no sabía cómo reaccionar. Kenny fue el primero en meterse en medio. Le gritó a Fabio que se alejara, le puso una mano en el pecho a Horacio para que no avanzara y empezó a decirles a los dos que se calmaran. Kenzo llegó corriendo desde la sala, agarró a Horacio del brazo y lo empezó a jalar hacia atrás. Yoridan se puso entre los dos con los brazos abiertos, tratando de crear distancia. Pero la tensión seguía ahí. Fabio seguía gritando, Horacio seguía mirándolo con odio, y todos sabían que si lo soltaban, iban a volver a irse encima. Laura le dijo a Selini que llamara a producción, que esto ya no era algo que pudieran manejar entre ellos. Kirby estaba temblando, porque nunca había visto algo así en la casa. Stefano, que había estado ahí cuando todo empezó, estaba pálido, sin saber qué hacer. Y mientras tanto, Fabio seguía gritando que Horacio era un cobarde, que lanzar una silla era de cobardes, que si quería pelear, que pelearan como hombres. Pero Horacio no le respondía, solo lo miraba, y esa mirada decía más que cualquier palabra, porque lo que acababa de pasar no fue solo un arranque de violencia. Fue el momento en que Horacio le demostró a Fabio y a toda la casa que ya no iba a tolerar más humillaciones, que ya no iba a quedarse callado, que si Fabio quería guerra, iba a tener guerra, y eso cambia todo el juego dentro de esa casa. Ahora la pregunta es qué va a hacer la producción, porque esto no es algo que puedan barrer debajo de la alfombra. Hubo agresión física de ambos lados. Fabio empujó primero, pero Horacio lanzó una silla que pudo haber causado un daño grave. Y las reglas del reality son claras, la violencia no se tolera. Entonces, ¿van a expulsar a los dos? ¿Van a sancionar solo a uno? ¿Van a dejar que esto siga y ver hasta dónde llega? Y más allá de la decisión de producción, está el tema de cómo esto afecta las dinámicas dentro de la casa, porque ahora hay un bando que apoya a Fabio, que dice que Horacio se pasó de la raya, que lanzar una silla es inaceptable. Y hay otro bando que apoya a Horacio, que dice que Fabio lo venía provocando desde hace semanas, que él solo se defendió, que ya era hora de que alguien le pusiera un alto. La casa está dividida, y esa división va a generar más conflictos, más tensión, más alianzas rotas. Kenny está molesto porque tuvo que meterse en medio y arriesgar su propio juego. Kenzo no sabe si seguir apoyando a Horacio después de lo que hizo. Yoridan piensa que los dos están mal. Y las chicas están asustadas, porque si esto escaló tan rápido entre Horacio y Fabio, ¿qué va a pasar la próxima vez que haya una discusión fuerte? Lo que está claro es que este incidente marcó un antes y un después. Ya no hay forma de volver a la normalidad. Ya no hay forma de fingir que aquí todos son amigos. La máscara se cayó y lo que quedó expuesto es una casa llena de egos, rivalidades y una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Y la verdad es que esto recién empieza. Porque si Fabio y Horacio siguen en la casa, van a tener que convivir. Van a tener que verse todos los días. Van a tener que compartir espacios, participar en las mismas dinámicas y enfrentarse en las mismas competencias, y con el nivel de odio que hay entre ellos ahora, es solo cuestión de tiempo para que vuelva a pasar algo, tal vez peor. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿esto fue el final de la guerra entre Fabio y Horacio, o apenas fue el primer round?